en este proceso, en el presente, digamos, lo que va ocurriendo, les envié el video del almirante McRaven en el discurso de la Universidad de Texas hace ya, estamos 6 años, la graduación de esos 800, perdón, sí, creo que eran 800 estudiantes, ya perdí la cuenta cuántos eran los que se graduaron, 8.800, ya se me confunden ahí los datos, pero quería que sobre todo vieran el, lo que significa el pensar en términos de una generación. Él dice, los comandantes tomamos decisiones que pueden afectar la vida, ser de vida o de muerte, pero las personas tomarán decisiones que podrán afectar toda una generación. Y él le dice a los estudiantes que ellos serán una generación que por lo menos en los próximos 125 años habrán influenciado más de 800 millones de personas, que sería el doble de la población de los Estados Unidos. Y comienza a compartir algunos elementos importantes de lo que él considera que ellos deben tener en cuenta si realmente quieren ser una generación que deja un legado o un impacto positivo. Y allí, dentro de todas las cosas, allí Amparo les enviará después el resumen de los principios que él comparte allí, de 10 principios más o menos que él comparte, eh, para que ustedes lo tengan y lo repasen. No, no es una transcripción de todo el discurso, sino de los principios que él está compartiendo allí. Me llamaba la atención por qué se hizo viral este mensaje. Porque él empezó, dice, bueno, si quieres cambiar el mundo, tiende bien tu cama. Se hizo famoso por eso, ¿no? Porque son las cosas pequeñas de la vida, las cosas, ¿cierto?, elementales, las que realmente cuentan. Como hemos hablado acá, si no haces bien lo pequeño, ¿cierto?, va a ser muy difícil que las grandes tareas también las pueda llevar a cabo y hacerlas bien. Entonces, eh, y también luego ejemplifica a través del entrenamiento que ellos reciben en ese nivel la importancia de enfrentar la adversidad, de levantar, de levantar a los, buscar la justicia, de no menospreciar a la gente. O sea, todos una serie de principios que están allí, que me parecen que nuestra generación, que esta generación y la que se está levantando, necesita escuchar en medio de un mar de egoísmo, pues, como el que vivimos en el presente. Entonces, me parece un buen ejemplo de este hombre que tuvo a su cargo, pues, unas responsabilidades muy grandes. Se hizo famoso, ¿cierto? Ya era famoso, ¿cierto? Ya era un hombre con una gran responsabilidad. Pero en este discurso, pues, motiva a su generación. Dice, muchos de los discursos que ustedes escucharán los van a olvidar. Y él les dice, yo voy a darles un discurso que por lo menos no me olviden, le dice a su clase. Y él precisamente dice, bueno, comienza tendiendo bien tu cama. Dice, muchos jóvenes, dice en otro meme, dice, quieren salvar al mundo del desorden y de la basura. Deberían empezar por salvar su habitación. ¿Se recuerdan la lucha que tenían con nosotros los padres para que uno tienda la cama, recoja los útiles, guarden? Ay, Dios mío. Cierto que uno llegaba y parecía un huracán, por donde pasaba iba dejando cosas, regueros, y después iban recogiendo. Bueno, creo que parte de ser, de gobernar, de poner en orden el caos, tiene que ver con eso. Empezamos con eso, pero al final lo que esperamos es que, como el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, así también Dios ponga en orden, ¿cierto?, nuestro mundo interno y también lo que nos rodea. ¿Sí? Poner en orden es importante, este elemento de lo que es el Señor. Les envié también el capítulo 2 de este libro, Liderazgo, Principios de Oro, eh, donde el doctor John Maxwell está haciendo un resumen de casi 20 años de libros escritos. Entonces él, que diseñó también este material, este manual que estamos viendo, este material, junto con su equipo de lidere y el equipo de Canción, y también Lucas Leis, que son los que decidieron hace más o menos unos 15 años decir, bueno, vamos a preparar y equipar el liderazgo latinoamericano. Y lanzaron esa campaña de 1 millón de líderes.
Entonces dice John Maxwell en ese libro que ustedes recibieron, que está haciendo un resumen de las cosas que él cree que es lo más importante, los principios esenciales. Entonces hace como un resumido, un colado de todos esos libros que él ha escrito en estos últimos 20 años. Y nos comparte, digamos, ese colado, ese sumo, ¿no? De esos principios que él ha rescatado. Y el principio 2, que es el que vamos a estar hablando, es cómo necesitamos quitarnos del medio, es decir, poner nosotros el entendimiento de la necesidad de cambio que tenemos a nosotros. Yo creo que durante todo el seminario hemos hablado de eso, pero somos definitivamente muy importantes en ese proceso de avanzar. Entonces vamos a compartir la presentación que tengo para con ustedes hoy y hablar de este principio. Después de haber hablado de las pruebas y de medirnos, entonces voy a compartir esto. Aquí. ¿Está bien? Aquí. Entonces, la persona más difícil de dirigir es usted mismo. En Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Este texto de la Biblia para mí ha sido siempre un reto, siempre lo ha sido. Porque soy como dirían algunos, de mecha corta. No soy por naturaleza paciente, soy temperamental y tiendo a tomar decisiones rápidas y respondo rápidamente, respondo en caliente. No soy de esas personas que se toman la paciencia. Bueno, he ido a manera a punta de golpes, de experiencias, dirían de tropiezos, he ido aprendiendo que hay que tomar la vida con calma, que hay que dar el compás, que hay que esperar. Entonces, mi maestro, mi Señor Jesucristo me ha ido enseñando este aspecto. Pero no soy de los que normalmente se quedan pasivos ante las situaciones, sino que toma acciones. Entonces, no soy de buen genio en conferencias, aquí en la charla, en el espacio, ahí me río y todo eso, pero realmente cuando estoy en el trabajo, estoy enfocado en las tareas, pues estoy pendiente de completar la labor, de todo. Entonces, creo que este texto ha sido para mí un gran desafío. Tardar en hervir, ¿no? Mejor es el que tarda en enojarse, en airarse. Entonces, me doy cuenta que ese es un factor determinante si realmente deseo acompañar a otros en su proceso de crecimiento. También dice, mejor es el que se enseñorea de su espíritu. Y esto tiene que ver con otro desafío muy grande y es gobernarse a sí mismo, ¿no? Tomar dominio propio. Uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio, de cómo nosotros tenemos áreas donde somos muy fuertes, donde tenemos un dominio propio impresionante, pero otras definitivamente donde nos puede el deseo, donde nos puede, cierto, la autocomplacencia. Entonces dice que el que se enseñorea de sí mismo, el que es dueño de sí mismo, ¿cierto? Es mucho más grande, es mucho más fuerte que el que toma una ciudad o que alguien que sea demasiado fuerte y potente. Entonces, fortaleza en estos términos está vinculada con la capacidad de no airarse rápidamente, de hervir lentamente y también de tomar el dominio de sí mismo, que la conquista del mundo, ¿no? Entonces uno se lanza a la conquista del mundo y bueno, y vamos a hacer, yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mi generación le preguntaban, ¿y usted cuando grande qué quiere ser? Entonces, la mayoría decíamos, sí, quiero ser presidente de Colombia. Todos queríamos ser presidentes. y, y otro le preguntaba, y bueno, ¿y usted qué quiere ser? Yo quiero ser policía, decían otros. Pues era como
otros querían ser doctores y todo eso, pero me llamaba la atención y decía, pero es que todos quieren mandar, ¿no? Todos quieren tener como una medida de autoridad. Eh, pero creo que hemos ido aprendiendo en el proceso de esto de acompañar a otros, precisamente que somos la persona más difícil de dirigir. Entonces, es como un reto, ¿no? Yo nunca he sido un deportista de esos de alto rendimiento y todo eso, pero sí recuerdo que hay aspectos que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, la gente que hace alpinismo, los que conquistan estas grandes cumbres. Eh, para mí el conquistarse a sí mismo es como conquistar una de estas montañas. ¿Sí? Requiere preparación, requiere pasión, requiere paciencia, requiere tomar medidas porque es un deporte de esos de alto riesgo, donde las cosas cambian rápidamente, ¿no? Los que escalan montañas dicen que a veces empiezan con un día espectacular, todo está despejado, ven la cima allí, y cuando empiezan la marcha el clima cambia rápidamente y no se puede ver a menos de 50 centímetros de distancia. Y allí un paso en falso pues puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Creo que también cuando se trata de nosotros, de conquistarnos a nosotros mismos, de enseñorearnos de nuestro espíritu, de tomar dominio propio de las emociones, también pues son aspectos muy importantes a considerar. Eh, yo les contaba hace 8 días, no sé si se los conté ya voy perdiendo la cuenta de lo que cuento. Necesito grabarme y escucharme. Dice que tenía mi líder, mi pastor, tenía varios pastores, les contaba que cuando me reunía con él, siempre me decía, sí, ya, sí se los conté, porque hablábamos de la actitud. Decía, revisa tu actitud. Primero, ahí, revisa tu actitud. Segundo, controla tus emociones. Y tercero, ponlo en la agenda. Nunca se me olvida ese pastor, ese líder, por esas tres cosas que siempre me decía. Pero tenían que ver con asuntos, ¿cierto? Hacia mi interior. Entonces, la mayor, ¿cierto? Conquista. Piensen ustedes, ¿cuál diría ha sido el logro o conquista más importante hasta este momento de su vida? A ver, quiero escucharlos con esta pregunta. Allí Carlos nos está ayudando en el control del micrófono, no se atropellen, ¿cierto? Todos. Y aquellos que casi no participan, quisiera invitarlos, queremos escucharlos. Todas las opiniones son válidas e importantes, pero me gustaría escuchar a aquellos que casi no hablan, a ver, que se estrenen hoy en este espacio. Yo los voy a esperar, yo tengo tiempo. Aquí en el chat. Amparo dice, líder, yo diría que yo mismo. ¿Cómo así? Amparo, a ver, presente su caso. ¿No está Amparo? ¿O no quiere hablar Amparo? Bueno. ¿Está muy retadora la pregunta? Nubia Esperanza. Adelante, Nubia. Bueno, yo diría que una conquista para mí ha sido dirigir una institución como la que estoy. Yo soy terapeuta respiratoria de un hogar de ancianos hace 23 años. Y un buen día, hace 6 años, me dijeron que si yo coordinaba la institución para todo lo del área profesional, con todos los profesionales, y yo pues me asusté porque yo no estaba preparada para eso, yo no, me cogieron de sorpresa y dije yo, ¿qué? Pero yo no he hecho posgrados de calidad, ni gestión de proyectos, ni nada. Entonces alguien me dijo, pero usted conoce la institución porque lleva muchos años. Entonces, pues
Yo lo único que hice fue pedirle a Dios que me ayudara porque realmente estaba muy asustada porque era una gran responsabilidad. Al día de hoy, pues voy a cumplir 7 años en esta coordinación. Tengo que dirigir médicos, profesionales de terapia, psicólogos, trabajadoras sociales, y esta es una institución que rinde cuentas a la gobernación de Cundinamarca y al Estado como tal, porque los adultos mayores que están institucionalizados pertenecen a la beneficencia Cundinamarca. Entonces, pues realmente no ha sido ni mi logro, porque ya les digo, yo no estaba preparada para esto, pero yo le pedí a Dios que me ayudara porque pues no sabía exactamente al principio, yo no sabía ni qué era lo que tenía que hacer, y pues le preguntaba a la gente, y afortunadamente existe algo que llama el internet. Entonces, bueno, ¿cómo se hace esto? Y busco por allí, busco por allá. Entonces, yo digo que para mí ha sido un logro porque fue un reto de algo que yo desconocía, pero hoy en día yo no he sido persona que me ufane, modestia aparte, ¿no? Pero pues estos logros los he logrado, ahí sí valga la redundancia, se han obtenido gracias a la misericordia de Dios, porque yo le digo, ay Señor, ayúdame, Espíritu Santo, ilumíname para hablar, decir, callar, porque yo tengo un defecto que es ser espontánea, y entonces, y yo hablo alto, yo hablo duro, y lo que pienso lo digo, entonces a veces he tenido como inconvenientes, y más que esto es con el Estado. Entonces un día le dije al gerente unas cosas como fuertes, y después dije, ay, yo que la hice, pero ay, después no me arrepentí porque estas instituciones económicamente están quedando en crisis gracias a toda la corrupción y los robos que le han hecho a la beneficencia, o las mismas personas que trabajan en la beneficencia o trabajaron, vinieron fue a coger una tajada, y en última los adultos mayores en condición de abandono de los diferentes municipios de Cundinamarca son los que pagan los platos rotos. Pero yo trabajo con una comunidad religiosa de hermanas, y ellas buscan y gestionan los recursos para que estos adultos mayores no les falte nada. En cuanto a la parte espiritual, a mí me gusta proclamar la palabra del Señor en un bus, en la calle. Eh, Afortunadamente eso sí no me da pena. Entonces, y pienso que el logro ha sido de Dios y me puso como instrumento, y ahí voy, pues ese para mí sería el logro más importante, que Dios me hizo ver que sin Él no soy nadie. Y tengo una canción que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Cuánto daría yo por qué? Ay, se me olvida la ¿Dónde canción. estaría yo si no ¿Dónde me hubieras estaría yo si perdonado? no me hubieras perdonado? Entonces, para mí todo esto es obra del Señor, y le agradezco y le digo que me permita ser instrumento cada vez más, y me siento satisfecha con lo que he hecho. Yo no soy una jefe de mando, no soy dictatorial, yo le permito a los profesionales libertad. A veces me han tildado de que no tengo autoridad, pero yo un día le dije a la gente, o le he dicho, yo no tengo por qué estar encima de ustedes diciendo qué es lo que tienen que hacer. Ustedes son unas personas muy responsables. Yo solamente dirijo la orquesta, pero cada uno de ustedes toca a su manera, y lo importante es que la canción suene bien. Y en este caso, que nosotros podamos responder y lograr con todo lo que se requiere. A veces sí hay que hablar durito y decirle a las personas que hay que tener como responsabilidad. Pero el Señor siempre me respalda, y yo le digo, papito Dios, respáldame con tu palabra. Pero para mí ha sido un reto porque trabajo con religiosas muy católicas. Entonces ellas como tal no saben que yo estoy inmersa en la palabra, pero yo como no puedo ocultar, pues yo creo que se dan cuenta. Entonces a veces, pero usted ¿por qué no hace los rosarios? Pero usted ¿por qué no esto? Entonces ahí pues a veces ese es como mi tropiezo, pero pues la gloria para el Señor, y ese creo que sería el mayor logro. Muchas gracias. Muchas gracias, Nubia. Qué trabajo tan importante, cuidar la salud de personas que han quedado desamparadas y coordinar también todo ese gran equipo de gente responsable de cuidar a otros, ¿no? Gran reto, gran desafío. Adriana, y luego asesoría y consultoría SAC. Adelante, Adriana. Considero que mi mayor conquista ha sido, digamos, ser la mamá de mi hija. Mi hija nació con una condición de discapacidad, y hemos atravesado diferentes procesos para lograr nivelarse en su etapa auditiva con su etapa lectiva. Entonces ha sido un proceso desde que nació.
Actualmente mi hija tiene 15 años y pues está en el año escolar que debía estar, está en un colegio sobresaliente y hemos pasado por muchas, demasiadas dificultades, 2 cirugías, 2 implantes que ha tenido y pues los que van a venir de aquí en adelante o que tienen que renovarle su sistema. Pero lo más bonito es que todo el mundo me dice, ay, terrible, tenaz, usted con su niña, pobrecita, cómo les ha tocado duro. Y nosotros hablábamos con mi esposo de que si nos tocó duro, nunca nos dimos cuenta porque estuvimos como Moisés en el desierto, con la sombra cuando estaba haciendo sol y con la columna Fuego. de fuego cuando estaba haciendo frío, porque nosotros nunca sentimos lo duro, o sea, porque Dios nos ha cobijado de muchísimos ayudadores y de muchísimas personas que nos han apoyado con mi hija. Para mí mi mayor conquista es eso, porque el verla a ella donde está, cómo está, con todos sus potenciales, sus habilidades, desarrollada como está, verla como era antes y como está ahorita, oh Dios, ya dije, esto es Dios, haciendo sus maravillas. Y Que, pues permitiendo que lo que Él nos dice, poderlo transmitir a la niña, aunque era muy complejo en su momento, demasiado complejo. Pero Dios nos habilitó de diferentes estrategias que no sabíamos que teníamos para poder a la niña sacarla adelante. qué increíble, qué tremendo reto, qué conquista más hermosa. Wow, como diría, me quito igual escuchando sus historias, sus desafíos, quito el sombrero, diríamos, ¿cierto? Porque es cierto, la vida se trata de estos retos, de estas grandes conquistas. Bien, Saga, ¿qué dice Saga? Saga tiene ahí, pues, Bien, perdona. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, Bueno, mi mayor logro, pues, uno de los mayores logros que tuve, pues, en lo de la pandemia, en mi divorcio, fue terminar mi especialización en docencia pedagógica. Fue uno de los mayores logros, pues, con el problema que tuve, ¿sí? Con mi expareja, pues, uno se desanima y se desinfla, ¿sí? Pero ahí estuvo la mano de Dios y la oración de mi madre, que pues ella desde que estamos en la iglesia ha sido una mujer muy devocional, muy dada, muy cristiana, se puede decir en todos los sentidos, porque ha sido la mujer que pues ha orado por sus 3 hijos que tiene y por sus nietos y por todo lo demás. Después de que terminé esto, dije, bueno, mi siguiente paso es comenzar a dictar clases. Yo ya venía dictando clases en algún instituto, pero por la pandemia y por todo eso, pues se quedó quieto. Me dieron la oportunidad en un instituto donde ya había dictado clases, pero me dieron las clases más sencillas, unas clases que eran 3 o 4 y ya se acaba, se me acaba el trabajo. Un día me llamó el coordinador y me dijo, Luis Fernando, ¿usted quiere tomar el grupo de salud ocupacional? Tengo un grupo desmotivado, un grupo que el profesor, el docente no ha sido el mejor docente. Me dice, ¿usted lo quiere tomar? Y yo pues le dije, sí, claro. Y llegar a motivar a unos estudiantes que pues venían ya con 4 o 5 módulos en un, ¿cómo se podría decir? En una problemática que se puede decir que no aprendieron nada y que llegar, comenzar desde cero y comenzar a guiarlos por el camino de lo que yo estudié, enseñarles la parte de lo que yo estudié y fuera de eso, pues enfocarme como lo que también estudié en la parte de docencia. Y eso es lo que me ha hecho formar y pues hacer estudiantes técnicos laborales y profesionales para que salgan a este mercado de trabajo. Esos han sido mis grandes logros. qué gran desafío a nivel personal, profesional, superar los retos de la vida, las situaciones de vida, qué complejo. Pero también es gratificante poder avanzar y llevar adelante. Carlos Garzón, y veo que abrió tránsito, entonces en ese orden vamos a compartir y avanzar. Adelante, Carlos. Bueno, buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, señor.
Ok. Bueno, yo creo que uno de las conquistas que he tenido en mi vida es mi matrimonio. Creo que llevo ya como 25 años con mi esposa y pues con mi familia, ¿no? Ya tengo 2 hijos. Y sí me parece una conquista, pues ya yo me casé muy joven, pero llevar con una pareja feliz, enamorado de mi esposa, eh, 25 años, pues me parece una conquista, ¿no? Y también por una parte, mi negocio yo soy comerciante, ya llevo como 17 años, 18 años con el negocio. No ha sido fácil, el comienzo fue difícil y sigue difícil, porque realmente hemos cometido, bueno, eso trabajamos los dos con mi esposa y hemos cometido muchos errores, pero también hemos hecho muchas cosas y entonces pues para mí es una conquista haber tenido o tengo un negocio todavía como sólido durante 17, 18 años creo que tengo el negocio, pues eso me parece una conquista enorme, ¿no? Sostener un negocio con tantas cosas que puede suceder y tan sensible que es tener un negocio, ¿no? Los comerciantes somos susceptibles a muchas cosas que pueden pasar en el entorno, por ejemplo, los paros, que se tapó una vía, sale uno perjudicado, bueno, tantas cosas que pueden pasar en la economía para uno de pronto cerrar un negocio, pero hasta el momento, gracias a Dios, por la misericordia de Dios también, llevo ya con mi negocio 18 añitos y pues de eso vivo y espero seguir conquistando pues mi trabajo y mi matrimonio. Eso sería por el momento, pastor. Gracias. No, Carlos, muchas gracias. Qué importante poder mantener la familia, cuidar la vida matrimonial y también responder a las demandas de un mundo tan cambiante en la economía y tan complejo como es esto. Hay demasiada aleatoriedad en el tema de los negocios y bueno, así es, un gran reto. Hay que estar día a día innovando, ¿no? Tránsito. Mi líder, eh, para mí, mi logro y mi conquista más hermosa de la vida ha sido exactamente la vida cristiana y estar en Senfol, sobre todo, porque Senfol no la califican como la iglesia de los ricos. Entonces resulta que cuando yo llegué a Senfol, yo no había estudiado, yo no sabía ni leer, y si escribir, sí que me, muy. Entonces, pues eso fue para mí un reto muy duro, porque no, yo también casi me devuelvo, porque yo dije, no, pero yo estoy en el lugar equivocado. Aquí yo no, ¿qué voy a hacer yo aquí? Yo miraba a ese pastor, yo miraba a todos muy elegantes y de ahí la que me recibió en la puerta fue Amparito y ella toda pispirispa y yo dije, no, yo estoy aquí fría. Pero entonces yo me puse, pues dije, vamos a ver cómo vamos a hacer aquí, porque yo le lloraba al Señor porque me gustaba la iglesia por las capacitaciones, porque yo pensaba eso, decía qué rico aprender las cosas de Dios y enseñar, ir por el mundo a enseñar, yo pensaba en el mundo. Y cuando llegué a ese lugar me encantó eso, que me invitaron a las capacitaciones. Yo dije, no, este es bonito, pero yo sin saber leer ni escribir. Ay, Dios mío, y me ponía Irmita me ponía a leer. Y yo me ponía roja y se me salían las lágrimas porque yo no sabía. Pero me fui al colegio de mis hijos, Centro Social, la presentación aquí en Yopal, y hablé con la monja directora y me dijo, no había sabatino, porque como yo trabajaba, pues tenía que trabajar, entonces dijo, consígame 25 personas, así como usted, y abrimos el sabatino. Y abrieron en el colegio el sabatino. Yo conseguí de las mismas mamás de ahí y yo les dije, hola, ¿ustedes quieren estudiar? Que mire que van a abrir un sabatino y podemos... Ay, pero es que yo trabajando por eso el sábado. Y nos pusimos. Abrieron el sabatino, yo validé la primaria. Y yo pues ahí con temerosa y de todo, pero bueno, validé la primaria, aprendí a leer,
empecé el bachillerato, yo lo alcancé a comenzar, pero vino una insuficiencia renal en mi hijo mayor. Me tocó irme con él para Bogotá, estar por allá, duramos casi 3 años, para allá, para acá, todo eso. Y ya, primero que todo, se fue, pues mi esposo fue, a través de yo haber entrado a Senfol, él me dijo que me había alojado y él se fue. Él salió y se fue. Entonces yo me había quedado. Mi hijo con la insuficiencia renal, ya iba yo saliendo ya él estaba aquí con sus diálisis, con sus cosas. Me mataron a mi hermano, el que me seguía a mí, lo mataron aquí en Yopal. Mi otro hijo lo cogieron para el ejército y así. Entonces, para mí, y yo ahorita, por ejemplo, eso está, yo básicamente lo que tengo es la primaria. Yo no pude estudiar más porque ya cuando llegué de Bogotá llegué muy cansada, muy estresada con el hijo. Ya llegó el trasplante porque gracias a Dios le salió el trasplante del riñón, todo eso, pero allá en recuperación, ya otra vez en Bogotá. Entonces, para mí, esto ha sido, y llegar yo aquí, porque yo la universidad la he recibido en Senfol. Yo estuve, o sea, yo con mi primaria, pero ahí he estado al lado de los doctores, al lado de los ingenieros, al lado de todos estudiando, y pues no sé, yo le digo al Señor, yo lo hago para ti, no sé, los pastores a mí nunca me dicen nada si me quedó mal o no me quedó mal. En todo caso, por ahí me dan me dan diplomas. Yo les digo, pero esto es para el Señor porque yo no sé nada. Entonces, para mí eso ha sido muy hermoso. Me siento muy feliz, le doy muchas gracias a Dios porque cumplió los anhelos de mi corazón, porque ese era el anhelo de mi vida, era eso, yo aprender las cosas de Dios. Y de hecho le pedí a él que mis hijos fueran sacerdotes. Yo quería que ellos fueran sacerdotes, yo quería ser monja, yo quería era todo eso, pero no, pero aquí estamos. Ya aquí vamos, sí señor, esperando ahorita ya que mis hijos tomen esa conciencia que le digo yo al Señor y vayan, se capaciten, porque en esto no es capacitarse uno. Valoro Señor. mucho todo lo que nos compartes. Impresionante escuchar todos tus experiencias, tus retos. Vemos que has superado muchos retos, grandes retos, Sí, y los seguirás superando. Y sí, quiero señor. agradecerte por compartirlo. Voy a seguir porque ya Sí, señor. yo sé que por ahí me están mirando, líder no ha avanzado y el tiempo lo va a atropellar. Pero bueno, Tranquilo, líder. Sí, me señor. podría quedar de verdad escuchándoles. Gracias por compartir todas sus experiencias, sé que hay muchas. La pregunta tenía que ver con eso, ¿no? De cómo la vida se comporta de grandes retos. Ponía la imagen de los paracaídas, siempre me ha parecido espectacular tener la valentía de tirarse desde allá tan alto, con tantos riesgos. Creo que la vida está llena de esas cosas, ¿no? De lanzamientos, de superar una cantidad de situaciones y poder, digamos, poder volar, ¿no? El sueño del hombre de poder volar. Bien, entonces, en este proceso, pues, hemos ido entendiendo que la mayor conquista, pues, tiene que ver con nosotros. ¿Por qué tenemos que pensar en esto? Porque rápidamente comprendemos que nuestro mayor desafío es hacernos cargo de nosotros mismos, estar presentes en el aquí y el ahora. ¿Sí? Es decir, no salir huyendo, no encerrarnos. Tenemos que salir y enfrentar la realidad que nos corresponde, ¿no? Que las circunstancias tal como se nos presentan. Ser fuertes también para dominar nuestras pasiones. ¿Cuántos de nosotros nos despertamos hoy? Me gustaría quedarme en la cama, pero no, decía mi abuelita, el hombre sin plata la cama lo mata. Pero en esa sabiduría proverbial de los adultos, de los mayores, pero era ese deseo, ¿cierto? Ser fuertes para conducir nuestra voluntad, alcanzar propósitos y visiones mayores a nuestros propios deseos. Es decir, en cada uno de los retos que ustedes han mencionado, hay un profundo sentido de crecimiento
pero en el cual hay otros que están alrededor que se están beneficiando, alguien está aprendiendo, alguien está siendo cuidado, alguien está siendo desafiado, alguien está siendo confrontado también. Entonces, de eso se trata, ¿no? De poder entender que la vida definitivamente tiene que ver con algo mucho más grande que nosotros, que nuestro corazón. Y comprometernos a ser fieles. En el fondo, nadie puede crecer si no se adhiere a una causa, si no se compromete y coloca su voluntad en esto. A fieles a quienes amamos y a quienes nos aman. Y muchas veces también aún aquellos que nos hacen la guerra, ¿no? Que no nos aman. A nuestro llamado y a nuestra visión. Qué intimidante podemos llegar a ser en un momento dado. Llegar a las puertas de una iglesia y pensar que ese lugar no es para nosotros. De verdad que, y pues afortunadamente alguien tuvo la buena mesura de acercarnos, ¿no? Nuestro trabajo, nuestro vecino, poder entender que el bienestar del otro es también nuestro bienestar en medio de este mar, ¿cierto?, de individualismo que nos asedia. En Santiago encontramos algunas actitudes de conquista. Miren de nuevo, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. De nuevo aparece este factor dominante. Entonces, por eso tenemos dos oídos y una boca, ¿no? Entonces tenemos que oír más, tenemos que conectarnos más con el corazón de las personas. Tenemos que mirar más la situación que nos rodea, abrir los ojos, abrir nuestro oído, pero desde el corazón. En Santiago 1.19 pues encontramos este gran desafío. Para avanzar hacia la conquista, entonces, allá voy otra pregunta: ¿cuál ha sido el desafío más grande de dirección que ha enfrentado últimamente? Tenemos que corregir el rumbo, ¿no? Entonces uno dice, uy, venía haciendo eso, me tocó cambiar. Vivimos en una época, en un año y medio, casi dos, vamos a completar, donde todo cambió. Tuvimos que adaptarnos, tuvimos que utilizar, ¿cierto?, una cantidad de estrategias y de recursos para poder avanzar. Esta imagen es de una caricatura por allá de los años 60, que fue famosa porque fue publicada por el señor Kelly, y se encuentran y dice, hemos hallado al enemigo. Habla con su amigo que es un caballito, y se encuentra mirándose al espejo y dice, y somos nosotros. Alguien hablaba al inicio de cómo el Señor nos dijo que debíamos mirar, primeramente sacar la viga de nosotros para poder ver la paja del otro, ¿cierto? Y creo que de eso se trata este aspecto. Walt Kelly logró retratar a través de esa caricatura que se hizo famosa en su momento el problema básico, ¿cierto? El problema importante. Por eso Jesús dice que debemos nacer de nuevo. Nuestro Señor dice que no podemos ver el reino de Dios si no nacemos de nuevo. El problema básico del hombre está en esta necesidad de ser restablecido al modelo original por medio de la obra de Jesucristo. Y creo que, dicho de otras maneras, Kelly dice, bueno, de verdad tenemos que trabajar con nosotros. Ahora, ¿por qué somos el enemigo? Porque nosotros normalmente no nos vemos como observamos a los demás. Rápidamente juzgamos la conducta de los demás de manera simple. No hay espacio para matices, o es blanco o es negro, ¿sí? Pero cuando nos juzgamos a nosotros mismos, nos juzgamos más por nuestras motivaciones que por nuestra conducta. Dice, no, la verdad es que yo quería hacer esto, lo que yo al final estaba buscando. Entonces, a los demás le decimos, no, eso es blanco o negro, pero a nosotros nos miramos con otro rasero, ¿no? Y eso realmente es un impedimento para crecer. Somos más duros al examinar a los demás que con nosotros mismos. Severidad hacia otros e indulgentes consigo mismos. Si queremos conquistarnos, entonces, debemos quitarnos del camino. Los militares le llaman a eso autoridad moral, ¿no?
hace algún tiempo, estos dos psicólogos publicaron su trabajo de investigación y ellos decían que las personas, la vida de las personas, la personalidad y cómo analizarse o mirarse como hacia sí mismo requería de comprender estas 4 cosas. A esto le llaman la ventana de Johari, porque es una combinación de los nombres de Joseph Luft y Harrington Inman. Entonces, en la ventana de Johari dice que las personas tenemos 4 áreas en este elemento. Y la primera área que ustedes ven allí en verde oliva, podríamos llamarlo, ¿cierto? Sería el área pública. Toda persona tiene un área pública, que es lo que tú conoces de ti y lo que la gente conoce de ti. O sea, lo que tanto tú como los demás ven. Eso es apenas una parte de tu vida. La otra área es el área oculta, que la encuentran ustedes allí de color naranja. En el área oculta está lo que la gente no conoce de ti, pero que tú conoces. O sea, las cosas íntimas, lo que llamaríamos nosotros esas cosas íntimas de nosotros. Eso que conocemos nosotros, pero que nadie más conoce. Tenemos luego en el cuadrante siguiente el área ciega, que es lo que los demás conocen sobre ti y que tú no conoces y que tampoco te dicen. ¿Alguna vez te ha pasado que estás comiendo y una amiga de esas se te quedó un arrocito por allí y todos ven el arroz, pero nadie te dice que te limpies, ¿no? Es como, es muy vergonzoso ese tipo de cosas, ¿no? El área ciega tiene que ver con eso, sí. O sea, todo el mundo lo ve, nadie te dice, y tú no lo ves, simplemente porque es un área ciega. Y por último, el cuarto cuadrante está el área desconocida, que es ni lo que yo conozco, ni los demás conocen acerca de mí. Pero bueno, afortunadamente hay alguien que conoce todas nuestras áreas, que tiene un atributo que se llama omnisciencia, y ese es el Señor. Dice el señor Joseph Luft y Harrington Inman que el comprenderse a sí mismo implicaría entonces tener el conocimiento exacto de la realidad en la cual nosotros nos desempeñamos. Así que qué bueno, ¿no? Poder tener un examen de ese tipo, ¿no? Luego ustedes eso lo consiguen allí en el internet y espero que después también se lo van a compartir. Así que trabajar en la confianza, ya hemos trabajado esta imagen. La parte clave para poder avanzar es ganar confianza. ¿Cómo inspiramos confianza? Pues cuando trabajamos en nuestro núcleo, en las raíces del árbol. Y esa confianza, ese trabajar dentro de nosotros, eso quitarnos del medio a nosotros, pues nos permite clarificar el propósito, alinear los sistemas que están a nuestro alrededor y liberar el talento personal y el de aquellos que nos acompañan. La baja confianza siempre traerá falta de claridad y de propósito, de visión, el talento subutilizado y los recursos también desaprovechados. Entonces, ¿cuál es la solución en el fondo que se nos plantea? Es más que encontrar las personas correctas, es que nosotros seamos la persona correcta. En cualquier relación lo más importante es que uno sea la persona correcta. En el matrimonio no se trata de encontrar el esposo o la esposa perfecta, sino que yo sea el esposo que esa mujer necesita, que tú seas la esposa, que ese hombre es ser nosotros y entregarnos. La confianza y la credibilidad se construyen trabajando en 2 áreas críticas. Ya lo hemos hablado, solo lo quiero recordar. El carácter, que es lo que usted es, sus valores, la integridad, las actitudes, los sentimientos, los compromisos. A eso es lo que llamamos enseñorearse de su espíritu. ¿Sí? ¿Qué es enseñorearse del espíritu? Pues trabajar esas áreas internas que necesitan ser pulidas, ¿no? Ser
ser llevadas adelante. Y la segunda área tiene que ver con la competencia, que es lo que usted hace, sus conocimientos, sus habilidades, sus capacidades, sus talentos, ¿sí? Aquello para lo cual usted se prepara, la habilidad que usted desarrolla, aquello lo cual usted es bueno. A esto es a lo que quiero llamar conquistar la ciudad, ¿sí? Entonces, estas dos áreas son críticas porque son en últimas el recurso que Dios usa. ¿Se acuerdan de nuestro amigo Moisés? ¿Sí? Moisés, Dios tuvo que trabajar con él en su corazón después de haber dado muerte al egipcio. Tuvo 40 años por allá en el desierto. Tuvo que trabajar con su valía, con la percepción de sí mismo, con el pasado, con una cantidad de temores, con la falta de conocimiento que él tenía, todos esos aspectos. Y después el Señor trabajó en la competencia de Moisés. Dice Moisés, tú vas a liberar al pueblo con esta vara. Y quiero que uses la vara, esa que ya tú usas, pastoreando las ovejas de tu suegro. Esa misma vara te va a servir para el propósito para el cual te envío. Recuerden ustedes que los egipcios había algo que aborrecían y era ser pastor de ovejas. Entonces, qué paradójico, ¿no? Que Dios, lo que el mundo desprecia, lo que el mundo considera poco digno, poco honroso, es lo que Dios va a usar precisamente para mostrar la grandeza de su poder y de su fuerza a través de nosotros. En últimas, el carácter sumado a la competencia, lo que es la persona que soy sumado a la habilidad que tengo, pues va a generar dos valores muy importantes: la confianza y la credibilidad. Por último, entonces, en este punto, el buen gobierno implica que todos nosotros necesitamos aprender a seguir. ¿Sí? Ninguna persona puede realmente liderar a otros correctamente si primero no ha aprendido a seguir a otros. ¿Sí? Entonces, porque cuando uno sigue a otros no puede comprender el mundo de los seguidores. La mayoría de las personas dicen, uy, cuando yo llegue allá a ese cargo, entonces hoy sí todo va a cambiar porque yo sí ya sé lo que significa sufrir un mal liderazgo. Entonces, cuando yo esté allí, entonces voy a hacer lo correcto. Y es probable, pero también Dios está probando tu capacidad de cambio, de adaptación y también de crecimiento al ponerte al lado de personas para probar, ¿cierto?, los valores, para probar tus principios, para probar tu carácter. La pregunta es si realmente eres una persona de fiar, una persona de confianza. En la vida de los discípulos, el Señor puso a prueba esto, ¿cierto? Le dijo a los discípulos, ustedes quieren el uno gobernar a mi derecha y el otro a mi izquierda. Y efectivamente, eso es posible. Yo no se los voy a dar, pero ustedes pueden beber de la copa que yo bebo y ser bautizados del mismo bautismo con que yo soy bautizado. Pero Jesús les dice, pero los gobernantes de la tierra se enseñorean de las naciones y ejercen potestad sobre ellas. Pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera ser el mayor entre ustedes será como el que sirve. Y el que quiera ser el primero entre ustedes tendrá que ponerse, ¿cierto?, en la posición del siervo. Entonces nosotros, para liderar, tenemos que aprender a comprender el mundo de los seguidores. Dios le ha puesto al lado de una persona, como Josué. Josué, la Biblia dice que durante 40 años el título de Josué fue servidor de Moisés. Y así lo llama la Biblia. Pero Josué hacía muchas cosas que servir o seguir a Moisés. Pero Dios probó el carácter de Josué a través de la vida de Moisés. Y Dios vio en él un espíritu correcto para poder llamarlo a suceder a un líder de la talla, ¿cierto?, de este hombre que nos hemos referido varias veces. Entonces, ¿cómo estamos en la capacidad de poder seguir y acompañar a otros? Muchas veces Dios nos prueba porque coloca a personas tal vez no tan competentes, no tan sabias, no tan fuertes como tú, para dirigir.
pero aún allí Dios está mirando tu capacidad de poder seguir a otros. Desarrolle la autodisciplina. Entonces, aquí hay una anécdota. Se dice que el rey de Prusia, Prusia era anteriormente la gran parte del territorio de la Unión Soviética y de los países, bueno, de la Rusia actual y de los países de la cortina de hierro se conocían como Prusia. Entonces el rey venía y iba caminando en un día de invierno, iba caminando y él veía que venía otro hombre en la misma línea en que él avanzaba. Y él avanzó todavía mucho más rápidamente y ese hombre no se quitaba del medio. De un momento a otro el rey se para y le dice, ¿y tú quién eres? Y ese hombre le dice, soy un rey. Y el rey de Prusia se ríe y le dice, ¿y sobre qué reino gobiernas? Y él le responde, sobre mí mismo, sobre mí mismo. De eso se trata, ¿cierto? Que seamos reyes sobre nosotros mismos. Por último, en ese proceso necesitamos practicar la paciencia. Y yo les mencionaba al inicio que todo hombre sea tardo para hablar, ¿cierto? Sea tardo para irarse. Y para esto la paciencia sí que es importante. En el proceso de desarrollar las habilidades y el trabajo en nuestro ser interior, pues no hay una cosa como un liderazgo tipo microondas. Si usted pone algo en el microondas y se cocina rápidamente. No, aquí realmente esto requiere tiempo, requiere fuego lento, requiere probar, requiere sacar la impureza, ¿no? El oro, la plata se someten a procesos de purificación a altas temperaturas para poder sacar allí la escoria. Y la plata, por ejemplo, ¿cómo se sabe que la plata o el oro están listos? Cuando el rostro de aquellos que lo están purificando puede verse en el metal. ¿Sí? Creo que parte de ese proceso paciente que Dios tiene con nosotros es hasta que se vea a nosotros reflejado el carácter mismo de su Hijo. Por último, nadie puede avanzar si no tiene a alguien a quien rendirle cuentas. El liderazgo es vital, pero también demanda grandes exigencias. Nosotros naturalmente no nos gusta rendir cuentas, nos gusta ser libres como el viento y hacer lo que queremos, como diría por allí un poema muy bonito, entonces, ser el capitán de mi destino, de mi propia alma, pero eso es simplemente romanticismo. Siempre tendremos que rendir cuentas, porque el poder seduce. Decían los romanos, dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, si eso es así, nosotros necesitamos poner límites. Necesitamos tener a alguien a quien rendirle cuentas. Y creo que en un mundo donde nadie rinde cuentas, pues el Señor siempre lo va a pedir. Pero entre nosotros tenemos la habilidad de rendirnos cuentas. Enseñamos o se nos enseña desde la primera infancia qué pasaba cuando llegábamos con un juguete a casa que no era nuestro. Un padre responsable normalmente preguntaba, ¿de quién es esto? ¿Por qué lo tienes contigo? Y recuerdo que lo llevaban a uno a devolver lo que se había traído, o sea, fuera por error o simplemente porque lo había tomado. Enseñar el valor de la rendición de cuentas. Entonces, hay tres áreas críticas en el liderazgo. Vamos a mirar cómo manejamos primero la autoridad que tenemos, cómo manejamos el poder de las relaciones también, y aquí tiene que ver con la sexualidad y también cómo manejamos el dinero. A ver, ustedes que son gente de noticias, ¿qué gobernador importante de los Estados Unidos acaba de ser destituido o acaba de renunciar? El de Nueva York. El de Nueva York. ¿Por qué renunció?
tenía muchas quejas de acoso sexual a sus compañeras de trabajo. Muy bien, este fue un líder, ¿cierto? Que competente, este fue un gobernador que luchó en Nueva York y ayudó a salir a la ciudad en medio de la tragedia del COVID. Fue un gobernador que hizo su trabajo, lo hizo bien, se venía proyectando como un líder nacional. Recuerdo una entrevista que le hicieron después de Nueva York haber tenido que pasar por cerca de 400.000 fallecimientos en la epidemia del COVID, creo que esa es más o menos la cifra de solo el estado de Nueva York. Y alguien intentó darle gracias a Dios y dice, no, 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 Dios no tuvo nada que ver aquí. Recuerdo la arrogancia de este hombre y realmente iba, ¿cierto?, creciendo en su proceso de proyectarse como un líder nacional. Pero tenía un problema, ¿cierto?, de la seducción del poder y como una oportunidad para ¿qué? Para ser un depredador sexual, ¿cierto?, con su entorno cercano, ¿no? Entonces, un líder que no se domina a sí mismo, que no tiene control sobre sí mismo, pues es un gran riesgo, ¿sí? Entonces, manejo del poder, de la autoridad, ¿sí? Manejo también de la sexualidad y manejo también del dinero, ¿no? Recuerdan que José fue probado en eso. José fue probado en esas áreas. José fue probado en la fidelidad, en el manejo de la hacienda de Potifar y fue hallado un gran administrador. Pero fue probado porque la esposa de Potifar quería llevarlo a la cama y él había decidido en su corazón, ¿cierto? No pecar contra el Señor. Entonces el control, dice que huyó desnudo, dice la Biblia. Por poco y el hombre cae allí. Y producto de eso tuvo que ir a la cárcel, ¿sí? Y allí en la cárcel, qué problema, ¿no? También alguien hubiera dicho, pues usted hubiera aprovechado la oportunidad, ¿no? Al fin y al cabo lo estaban acosando y usted podía, pero el liderazgo tiene que ver con eso, cómo gobernarnos a nosotros mismos, cómo somos cuando nadie nos ve, cómo somos cuando nadie nos ve, o creemos que nadie nos ve. Lo segundo, cuando estuvo en la cárcel, también, aún en la cárcel, fue puesto y fue hallado también un hombre fiel. Y allí encontró dos funcionarios del reino. Y allí también fue probado en cuanto a las relaciones. Usó allí los dones y estos dos funcionarios, uno murió y el otro se olvidó de él. Hasta que el faraón tuvo el famoso sueño aquel. Y José pasó de ser un presidiario a ser el primer ministro de Egipto. Entonces debemos ser de aquellos que entendemos que Dios nos hace diferentes testeos para podernos promover. Así que la rendición de cuentas es importante. ¿Cómo podemos saber si somos buenos rendidores de cuentas? Pues necesitamos hacer un plan de autogobierno. La primera pregunta es, ¿qué tan claramente nos vemos a nosotros mismos? Tenemos que vernos completos con nuestras fortalezas, con las virtudes, con esas habilidades, conocimientos, experiencias, pero también en aquellas áreas donde necesitamos implementación. La primera tarea que les entregué, básicamente era esto, ¿no? Era cómo están desarrollando su liderazgo, en qué área necesitan implementación, por qué no hablan con sus mentores, porque necesitamos ayuda, necesitamos en esa ventana de Yohari alguien que nos ayude a ver esas áreas que nosotros no vemos. Necesitamos también que el Espíritu Santo traiga a la escena, a la palestra, aquellas cosas que ni el líder ni nosotros conocemos, pero que están allí y que son una oportunidad para el crecimiento. El Señor dice que antes que nos concibieran, antes que estuviéramos, Él nos conoció y nos llamó por nuestro nombre. ¿Dónde necesitamos crecer? Todos necesitamos crecer en algún área de nuestra vida. Y hay algunas áreas que ya están maduras, pero otras necesitan crecimiento. Pero una tercera pregunta es, ¿qué tan bien recibe consejos? Yo normalmente no soy de andar dando consejos, ¿sí? Me parece que uno llega allí por invitación, pero hay algunos que sí por la labor
pues uno tiene que darlos porque es el consejo de Dios como mandamiento. Entonces tengo que exponerlo. Pero creo que el consejo uno debe buscarlo, pero también debe recibirlo. Pero hay personas que son muy difíciles, ¿cierto? Para esto. Esta comunidad, pues entonces nos puede ofrecer grandes oportunidades para el crecimiento. En el ministerio tenemos precisamente esto, ¿no? Que nosotros podamos ser de aquellos que reciben el consejo, de aquellos que, bueno, hay quienes no reciben el consejo, otros están dispuestos a recibir el consejo, otros buscan activamente el consejo y otros definitivamente siempre están pidiendo el consejo. Creo que parte de la madurez tiene que ver con eso, ¿no? Que hay gente que es mucho más equipada por la experiencia, por el conocimiento, y que nos puede ayudar, ¿cierto?, a quitarnos del medio. Bien, este es el primer punto de esta noche. Son las 8:18 y quiero terminar. Vamos a pasar al segundo tema, pero quisiera preguntarles dos intervenciones de este aspecto que acabamos de compartir. Quisiera escucharles. ¿Cómo vamos? Antes de pasar al segundo punto. Quiero escuchar sus opiniones de conquistarnos a nosotros mismos. La persona más difícil de dirigir es uno mismo. A ver, líder, con Amparo. Hola, Amparo. Líder, es que hace un ratito de pronto la pregunta yo creí que no la había entendido, pero sí. Cuando el líder decía que cuál era la mayor conquista, yo recuerdo cuando a mí me colocaron las primeras 2 discípulas, eso fue para mí terrible. Yo le dije a la líder, le dije, no líder, pero ¿cómo así que 2 de una vez? Yo no, eso yo me llené de pánico, yo dije no. Bueno, yo empecé el proceso, empecé con un ayuno y empecé el proceso. Y como en la mitad más o menos, digamos, de los talleres de crecimiento, le dije a la líder que le entregaba a sus 2 discípulas, le dije, líder, yo le entrego las 2 discípulas, yo no soy capaz con esto. Entonces ella me decía, ¿y por qué? Le dije, líder, porque yo, eran 2 mujeres, ¿sí? Casadas, y yo le decía, yo me siento una hipócrita porque yo les hablo a ellas y les digo cosas que yo no aplico. Y entonces resulta que la líder me decía, ah, bueno, pues aplíquelo. Y más que todo eran problemas, digamos, del hogar, ¿no? Con el esposo, con los hijos. Y yo decía, no, Dios mío, por eso yo decía que la mayor conquista es uno, y lo que el líder habla de la ventana de Johari es eso, ¿no? Lo que nosotros conocemos y lo que el área oculta que no queremos que los demás conozcan. O sea, eso no es fácil. Y para mí eso fue un proceso durísimo, durísimo, porque parte de mi crecimiento espiritual, a mí me encanta discipular y más en el crecimiento, porque mi crecimiento espiritual, Dios me lo ha dado es a través de las personas que yo he podido discipular. O sea, eso para mí ha sido la riqueza más grande como persona en todas mis áreas, porque eso despierta todas las áreas de uno. Entonces, no crea que yo ya digamos, ya cumplí con eso, porque todos los días Dios nos está mostrando cosas diferentes, todos los días estamos aprendiendo, todos los días Él nos está enseñando, Él nos está aconsejando, Él nos está exhortando, Él nos está puliendo, ¿sí? Y cada día, a veces yo siempre digo que Dios a uno lo asombra siempre porque esas áreas ocultas que uno no se las ve, ¿sí? Y resulta que esas áreas Dios es un especialista para él mostrárselo a uno a su debido tiempo y prepararlo a uno para el cambio, porque no crea que uno cambia de la noche a la mañana, ¿sí? Nosotros teníamos una persona en la iglesia que nos enseñaba y él decía que nosotros teníamos un potro aquí adentro, ¿sí? Un potro, decía él, decía, y domar ese potro no es fácil. Entonces, esa era la parte que yo quería
aclarar, de conquistarse, y la mayor conquista ha sido eso. O sea, realmente uno darse cuenta quién es, quién soy yo realmente, ¿sí? ¿Cómo soy yo? ¿Sí? Y cómo yo puedo, o sea, qué tan enseñable soy yo para dejarme moldear por el Espíritu Santo. O sea, eso ha sido para mí la conquista más grande, y es lo que ahorita acababa el líder de hablar. Lo de la ventana de Johari, yo tengo todo ese material, líder, para las personas que lo necesiten. Ahí está todo el instructivo, cómo se hace, pero es espectacular ese ejercicio. Gracias, Bueno, líder. a ti por tu compartir. Muchas gracias. Así es. Estamos hablando de procesos de crecimiento. No somos obras acabadas. Otra intervención al respecto del punto que acabamos de ver. Pues esta fue un área donde participamos bastante, pero quisiera cómo quitarnos de en medio. Quiero destacar con esto que el Señor dice que somos valiosos. ¿Sí? Dice el Señor, porque a mis ojos fuiste honorable, de gran estima, y yo te amé. Y precisamente, como somos valiosos, estamos siendo perfeccionados, está quitando el Señor todo aquello que impide que se manifieste en nosotros el plan y el propósito por el cual nos rescató en Cristo Jesús. Bien, si no hay más, entonces pues avancemos. Vamos a ir al último punto. Le decía Amparo que quería terminar con este. Ustedes lo miraron allí acerca de la capacidad, ¿cierto? Que tenemos, pues, la habilidad de tratar con la gente. Esto sí es el gran desafío, ¿cierto? Este es el gran reto. Este es el secreto mejor guardado del liderazgo, ¿no? Poder caminar y acompañar a las personas. Pero en el documento que ustedes tienen habla del rol vital de las relaciones en el liderazgo. En Juan 13:15 el Señor dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nadie como el Señor Jesús para ejemplificar el trato con las personas, la capacidad de tocar a las personas espiritual, física, emocionalmente. Creo que a Jesús le gustaba la gente, le gusta la gente, las personas, y a la gente le gustaba estar con él, por eso lo seguían para toda parte, hasta los enemigos, ¿no? Porque le gustaba ponerle retos y ver cómo el Señor se respondía, ¿no? Aún sus enemigos reconocían en él que era un hombre que no se andaba con rodeos, que andaba con verdad. Pero el liderazgo sin seguidores pues es simplemente un paseo. Así que hay cuatro verdades, cuatro aspectos que nosotros necesitamos mencionar en este proceso. Primero, pues las personas, nosotros que estamos en el ministerio, pues son el tesoro más preciado de la iglesia. No son los edificios, no son los programas, no son los planes, ni siquiera los recursos, son las personas, el tesoro más preciado de la iglesia. No siempre es así, pero es precisamente la razón por la cual el Señor nos puso por líderes para cuidar, para acompañar a aquellos que Él ganó con su sangre. Entonces, en Juan 10 dice que las ovejas, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. El Padre que me las dio, mayor es que todo, y nadie las puede arrebatar de su mano. Y Jesús dice, yo las cuido y les doy vida eterna, y tampoco nadie las arrebatará de mi mano. Luego, pues somos supremamente importantes para el Señor. No solamente nosotros, el Señor quisiera
y es el deseo de Dios que todos procedan al arrepentimiento, porque su entrega fue para todo el mundo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí está el valor. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siquiera el pecado detuvo al Señor de mostrar con cuánto amor, con cuánto valor somos apreciados. El bien más importante de un líder es su habilidad de tratar con las personas, aún con los que son adversarios, ¿no? Cuando entendemos que también parte de nuestra lucha no es contra carne y sangre, entonces tenemos también la capacidad de avanzar, de seguir adelante, aún en medio de aquellos que se nos oponen. Hay un texto muy interesante cuando el Señor nos envía, por ejemplo, a evangelizar, dice, y si alguno no los recibe, y si alguno no los escucha, pues avancen, sigan adelante. Y hay una sentencia, dice, y aún sacudan el polvo de sus pies. Y wow, tremendo eso. Bueno, afortunadamente con nosotros no hicieron eso, ¿no? Si no estaríamos en graves problemas. Un buen líder, entonces, puede liderar varios grupos de personas, pues el liderazgo entonces se trata de relaciones. O sea que el liderazgo no solamente tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con todas nuestras relaciones, en el hogar, en el trabajo, donde quiera que nos encontremos. Así que esta habilidad es crucial en cualquiera de las instancias donde estemos desarrollando nuestro liderazgo. Usted puede tener, entonces, la habilidad de relacionarse con las personas. Voy a pedirle a Nubia que cierres su micrófono. Bienvenida, Nubia Cruz, pero cierra el micrófono, por favor. Gracias. Usted puede tener la habilidad de relacionarse con las personas y no ser un buen líder, pero jamás será un buen líder sin tener la habilidad de tratar con las personas. Ojo con eso, ¿cierto? En Lucas 10, del 30 al 37, tenemos la parábola del samaritano, del buen samaritano. Y esta parábola fue expuesta frente a una pregunta que le hicieron al Señor. Y es, ¿quién es mi prójimo? Y esto fue una pregunta de un hombre supremamente orgulloso a quien Jesús le había respondido bien. Y le pregunta acerca de cuál era el mandamiento más importante. Y él pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y les cuenta esta gran historia. Los judíos y los samaritanos pues no se llevaban, porque los judíos consideraban a los samaritanos una raza mezclada y que además tenían una religión falsa. Y ese había sido el motivo de agrias disputas entre ellos. Pero dice que un judío fue asaltado y lo dejaron medio muerto. Ustedes conocen la historia. Pasó un levita, lo miró y siguió de largo. Luego pasó un sacerdote, lo miró y siguió de largo. Y después venía un samaritano y lo vio y lo tomó, lo levantó, lo llevó en su cabalgadura, limpió, curó y vendó sus heridas. Y luego lo llevó al hotel y le pidió al encargado del mesón del hotel que lo cuidara y que si algún gasto además tenía, pues se lo cargara a su cuenta. Y Jesús preguntó, ¿cuál de ellos es el prójimo? Y este hombre le dijo, pues el que usó de misericordia. Entonces le dice, ve y haz tú lo mismo. Entonces, estos aspectos nos deben llevar a considerar lo siguiente. La manera como se ve a sí mismo es la manera como sirve a la gente. En esa parábola encontramos algunos personajes. Los ladrones, ¿sí? Hay personas que ejercen su liderazgo como los ladrones, es decir, usan a la gente, manipulan a otros y vieron al hombre como una víctima para explotar.
Entonces, en la relación con la gente, hay quienes son ladrones, hay personas que vienen simplemente a tomar lo tuyo, ¿sí? Entonces, manipulan, mienten, simplemente lo que quieren es aprovecharse y explotarte. Te ven como una víctima, ¿sí? Te ven como una gran oportunidad de negocio en todos los ámbitos, ¿no? Y entonces hay que ser cuidadoso en eso. ¿Qué hicieron los ladrones? No solamente lo robaron, sino que además lo golpearon y lo dejaron medio muerto, al borde de la muerte. Entonces, piensen en aquellos que se han acercado a usted con una mentalidad de ladrón. La Biblia dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y hay personas que se acercan a otras con ese propósito. Están también en ese grupo los sacerdotes. Los sacerdotes, pues, eran celosos, guardadores de la ley, eran gente pura, pero que vieron al hombre como un problema de evitar. Dice, no, estamos demasiado ocupados, tenemos demasiada actividad y todo eso, pero no hay tiempo para atender a este que está herido, a este que está allí expuesto. Entonces, simplemente miraron y siguieron de lado. Y déjeme decirle que es bien tenaz porque pues ejerce una posición de liderazgo espiritual y ahí tengo también estos retos y estos desafíos. Entonces, el tercer grupo tiene que ver con los que tuvieron la actitud del samaritano, aquellos que entendían lo que significaba ser despreciado y abandonado, aquellos que entienden lo que es la experiencia de ser ignorado, de no ser considerado, y que ven a las personas como alguien que necesita cuidado, alguien que necesita sanidad, alguien que necesita restauración. En últimas, vieron a las personas como alguien a quien amar. ¿Sí? Entonces, desde esos tres elementos, pues el Señor le había respondido a este hombre que le había preguntado quién es mi prójimo. Y veamos que el Señor había respondido desde este versículo que está en este texto que está en Marcos 12, del 29 al 31. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor con todo tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces, cuando a mí la gente me dice que ama al otro, entonces ya significa que no lo robas, significa que no lo desprestigias, que no lo abusas, que no lo maltratas, significa que lo cuidas, que vendas sus heridas, que lo sanas, que lo proteges, que lo levantas y que además colocas tus recursos para el cuidado de él. En últimas, esto es lo que nos está diciendo, que es el amar a las personas. Amas a Dios. Eso significa entonces que no tienes, aparte en tu corazón, otro consejo que el de Dios. Que no hay algo en lo cual te deleites más que en alabarle, en adorarle, en hacer su voluntad, porque lo amas y porque eres amado de Él. En el fondo, el amor en la práctica se traduce en eso, ¿no? ¿Sí? Significa que lo que sientes, lo que hablas, lo que piensas y lo que haces es como Dios. Y creo que allí esta es la fuente realmente de donde surge todo lo demás. Porque el que ama cuida, el que ama protege, el que ama nutre, el que ama viste, el que ama dignifica. Entonces, se reunieron varios líderes cristianos en una conferencia de hace ya algún tiempo para definir
¿qué es el cristianismo? Y la conclusión a la que llegaron es que el liderazgo es relación y cristianismo es relación. Luego hay una vinculación entre esos dos elementos. Noten el texto de Marcos. La relación con Dios, nuestra relación vertical, en esa verticalidad, y nuestra relación horizontal, que es con aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor. El apóstol Juan en una de sus cartas dice que si no amamos a los que vemos, ¿cómo amamos a un Dios que no vemos? ¿Sí? Y creo que es un reto bien particular. Así que a partir de esos dos elementos, quiero lanzarle el desafío de que usted haga una definición de lo que sería el liderazgo espiritual. Yo me atreví a hacer una, le voy a compartir la mía. Dice: la capacidad de influenciar a las personas a recibir el amor del Padre por Jesucristo y que ellas hagan lo mismo por otros, con el mismo amor con que han sido amadas. Entonces, a partir de eso te quiero invitar a que hagas tu propia definición. Si liderazgo es relación y cristianismo es relación, entonces necesitamos considerar realmente cómo estamos acercándonos a las personas. Como ladrones, como aquellos que a pesar de tener una vida justa son indiferentes, o como el samaritano que a pesar de ser alguien no tenido en cuenta, pues obró con la compasión y el amor que Dios espera que obremos. Entonces, allí encontramos 4 palabras para ilustrar esto. ¿Cómo relacionarnos con la gente? Primero, pues, tenemos que evitar de ver a la gente como un problema. Y esto sí es un reto, ¿no? Porque hay personas que son problemáticas. Pero necesitamos acogerlas y ver cómo lidiar con este gran desafío. Pero en el fondo necesitamos ver la necesidad. Tal vez ministrando la necesidad es importante. Jesús dice que veía a las personas desamparadas, desorientadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces, necesitamos cultivar en la relación con las personas, pues la analogía del anfitrión. A ver, ¿cuántos aquí son buenos anfitriones? Yo sé que en el llano la gente es buena anfitriona. Hay muchos que tienen largas jornadas y había lugares donde podían parar para recibir y descansar. Necesitamos recibir a las personas como lo reciben la relación en el hotel, y están más interesados en cómo puedo servirle, ¿no? Cómo puedo ayudarle. Nosotros necesitamos desarrollar la habilidad de hacer sentir cómoda a la gente. ¿Sí? Un buen anfitrión, pues, dice que la persona viene de viaje, entonces tal vez necesita un baño. Tal vez necesita una buena cama, tal vez necesita alimento, tal vez necesita alguien con quien conversar. Necesitamos ser buenos anfitriones. Hay un hombre en la Biblia que tenía una pasión por conocer a Jesús tremenda. Ese hombre se llamaba Zaqueo y se subió a un árbol y Jesús lo vio y le dijo: hoy voy a morar en tu casa. Y Zaqueo se fue y preparó su casa e invitó a todos sus amigos, a todos sus secuaces. Era un ladronzazo ese Zaqueo. Pero al ver que Jesús lo vio e iba a ir a su casa porque era un rabino, y Zaqueo se sintió supremamente acogido por esa actitud del Señor. Y aquel día Zaqueo hizo lo inimaginable. Le devolvió a la gente lo que le había robado y aún les dio aún más, porque era un hombre muy rico. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a este lugar, porque este también era un hijo de Abraham. A esto nos referimos con
con ser anfitriones. Necesitamos ser buenos anfitriones. Poder acercarnos también a las personas desde la analogía del doctor. Los buenos doctores no andan dando recetas, ¿sí? Claro que últimamente pues uno siente eso, ¿no? Que, usted lo que tiene es COVID, entonces acetaminofén y no sé qué, y no. Con el respeto de los trabajadores de la salud, que a veces tienen que trabajar en unas condiciones tremendas, con unos regímenes terribles, donde no hay recursos, donde no hay realmente, y les imponen unas tarifas de atención terribles. Pero pensemos en un doctor que no solamente da recetas, sino alguien que hace preguntas para conocer el estado de salud de su paciente, que intenta descubrir a través de toda esa cantidad de síntomas qué es lo que realmente le está afectando a su paciente, que le ausculta, le pregunta, ¿cierto? ¿Cómo están sus hábitos alimenticios? ¿Se está durmiendo bien? ¿Cuáles son los síntomas? Hacer buenas preguntas, ¿cierto? Es la analogía del doctor. También necesitamos acercarnos desde la analogía del consejero. Tenemos que ser buenos escuchas. Alguien que es bueno en el proceso de aconsejamiento es que está escuchando no solamente las palabras, sino también lo que la gente no está diciendo. Y lo mira desde el lenguaje del tono de voz, desde el lenguaje de la postura corporal. O sea, poder interpretar todos estos aspectos para poder llegar a comprender lo que la gente nos está diciendo. No solamente las palabras, sino todo lo que en esta expresión comunicativa pues las personas nos están transmitiendo. Y también la analogía del guía turístico. Los guías turísticos son impresionantes porque no solamente te entregan la guía y te dicen, vea, allí está el monumento, sino que van contigo, te acompañan en el camino, en el recorrido y te van explicando, te resuelven las preguntas, te muestran el valor de aquello que estás viendo, te edifican, te nutren y te llevan hasta el final del recorrido. Creo que en la habilidad de relacionarnos con las personas, pues necesitamos eso, ¿no? Ser buenos anfitriones, ser buenos doctores, ser buenos consejeros, ser buenos guías turísticos. En últimas, si desarrollamos estas habilidades, vamos a poder completar o poder acompañar el grupo al cual nosotros estamos llamados a servir y a liderar. Entonces, cuando lo hacemos, nosotros necesitamos recordar que el amor no manipula, que el amor hace lo correcto, que el amor cuida, que el amor protege, que el amor provee, que el amor restaura, que el amor dignifica. Entonces debemos ser cuidadosos porque hay quienes pueden desarrollar esto simplemente con un deseo de manipular y alcanzar el logro de sus deseos. Creo que estamos yendo, ya superamos esa etapa hace rato, al menos en nuestra exposición. Lo que cada líder entonces debe saber acerca de las personas. Esto me pareció muy interesante, especialmente porque pues es nuestro trabajo, ¿no? Las personas pues son inseguras, entonces usted necesita darles confianza. La palabra clave está en Hebreos 10:25, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Las personas, herimos a las personas, ¿sí? Somos de aquellos que causamos heridas. Por eso necesitamos darle seguridad. ¿Se acuerdan en la parábola de estos ladrones dejaron al otro allí medio muerto? Entonces nuestro trabajo tiene que ver con la capacidad también curativa, ¿no? De acompañar y curar también a las personas. Y eso los lleva desde la inseguridad
y, y nos ayudamos a recuperar la confianza. En alguna área de la vida pues tenemos inseguridades y la mayoría de nosotros pues buscamos seguridad y pues hablábamos de dónde la buscamos en los títulos, en el trabajo, en lo que hacemos, pero nuestra seguridad viene de la relación que tenemos con Dios. A las personas les gusta sentirse especiales, les gusta sentirse admiradas, así que necesitamos honrarlas. Necesitamos para eso afirmarlos y ser sinceros, ¿no? Si no somos sinceros, pues la gente se da cuenta que estamos siendo, hay una palabra fea para eso y es hipocresía. Realmente necesitamos expresar, ¿cierto? El reconocimiento, ser genuinos en lo que decimos, ser específicos en por qué lo reconocemos, hacerlo públicamente y hacerlo de manera personal. Normalmente, ayer veía una serie donde una persona está falleciendo y le dice, bueno, vamos a hacer un funeral en vida. Y ella dice, sobre mi cadáver van a hacer eso. Pero al final lo hicieron. Y resulta que no se estaba muriendo nada, sino que era un falso diagnóstico. Pero en ese funeral ella hablaba de las cosas que nunca dijo, que nunca reconoció, y también tenían los otros la oportunidad de reconocerle también sus virtudes. Así que hagámoslo en vida. Las personas buscan un mejor mañana. Necesitamos darles esperanza. Nosotros somos de aquellos a quienes Dios nos ha dado esperanza. La Biblia dice en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En Lamentaciones 3, 21 al 23, el libro de las Lamentaciones es un canto triste, es una elegía, después de haber visto la destrucción que había representado el sitio de Jerusalén y la llevada de los cautivos. Pero en medio de esto aparecen palabras como esta: esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Así que nosotros tenemos esperanza porque Cristo se levantó entre los muertos. Necesitamos también darle esperanza a un mundo al cual le dicen que no hay ninguna. Las personas necesitan ser comprendidas, por eso necesitamos escucharlas. Algunas llaves para el corazón de las personas. Usted se da cuenta lo que hay en el corazón porque uno se da cuenta de qué habla, de lo que la gente habla, las cosas que son como sus temas de conversación, las cosas de las cuales se lamenta, aquellas cosas por las cuales sueña, aquello que le trae alegría, o cuáles son acerca de sus planes. Escuchando esto, pues nos damos cuenta de cómo poder ser mejores agentes, ¿cierto?, de comprensión. La gente necesita dirección, por lo tanto debemos navegar con ellos. Nosotros debemos conocer el camino, debemos ir en el camino y también debemos mostrar el camino. El apóstol Pedro dice eso, ¿no? Dice, ruego a los ancianos, también yo anciano, que apacienten la grey de Dios, no por ganancia ni por obligación, sino por amor, porque Cristo nos ha puesto allí como obispos de su grey, de su rebaño. Y cuando Él venga, dice, recibiremos también la recompensa de nuestro trabajo. La gente está necesitada, por lo tanto necesitamos hablarle primero a sus necesidades. Muchas personas pues se acercaban al ministerio del Señor porque necesitaban sanidad, necesitaban alimento, necesitaban alguna liberación, pero Jesús los desafió a ir un poco más allá, pero
pero les suplió esas necesidades. Les dio de comer, los vistió, los escuchó, pero también les dijo que el mayor regalo que quería darles es una vida con Él para siempre, por medio de su sacrificio. La gente se deprime, por lo tanto debemos darles ánimo. ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos tener la capacidad de animar a otros, ¿no? A veces la Biblia dice que debemos acercarnos con benignidad, con mansedumbre, con paciencia y soportando a los otros. ¿Cuántas veces nos han soportado a nosotros? Pero debemos acercarnos a otros también de esa misma manera. ¿Cómo podemos ser unos buenos animadores? Sería una buena pregunta. La gente quiere triunfar, entonces debemos ayudarlos a ganar. ¿Qué tiene usted que puede ayudar a otro a crecer? ¿Qué tiene usted que pueda llevar a otro a avanzar? ¿Cómo podemos nosotros levantar la moral de las personas? ¿Cómo podemos ayudarles con su nivel de entusiasmo, de optimismo? ¿Cómo podemos también nosotros proveerle energía a esas personas? En Eclesiastés 4:9 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren el uno, levantará a su compañero. Y eso no es solamente para el matrimonio. Acabamos de vivir pues una etapa de los Juegos Olímpicos y lo interesante de lo que sale ahí son las historias que después encontramos, algunas edificantes, otras no tanto. La gente desea relaciones, entonces debemos proveerle una comunidad. Y creo que la iglesia es ese escenario, la familia es otro escenario. Gran parte de nuestra vida transcurre también en el trabajo, cualquiera que este sea el que nosotros realicemos. Así que necesitamos, donde estemos, ser constructores de comunidad. La Biblia utiliza una palabra para la gente en el Nuevo Testamento, la gente que está en Cristo. Por cerca de más de 270 veces se habla de los santos, de los santificados, de los redimidos, de los escogidos. ¿Sabe? La Biblia está hablando de usted y de mí. Hemos sido puestos en una comunidad que es llamado el cuerpo de Cristo. Y desde allí Dios quiere también llamar a otros a través del ministerio de la reconciliación, para que las personas puedan también acercarse a esta comunidad. Entonces, que seamos un factor atrayente. Por último, la palabra de Dios dice que debemos ser también ejemplo. La gente está buscando modelos para seguir. Así que podemos ser un buen ejemplo. Este trabajo que hemos hecho es cómo poder mejorar nuestras competencias, cómo poder ser mejores siervos, cómo podemos acompañar. Ahorita, cierra tu micrófono, por favor. Gracias. La gente busca entonces modelos y creo que el mayor modelo, si no encuentran ninguno, el apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, Pablo encontró que si no había modelos, él debía imitar a Cristo. Y creo que nosotros tenemos este gran desafío. Ni siquiera podemos tener excusa. Empezamos diciendo lo que dice Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, así también hagáis vosotros. Usted entonces puede ser esa persona con ese don de gentes. Ya lo está haciendo, pero quiero que usted se haga consciente de que ese es el don que Dios le da, el don de ser persona, el don de ser llamado hijo de Dios.
Y si usted es hijo de Dios, hija de Dios, usted ha conocido el amor del Padre. Y como ha conocido el amor del Padre, puede también entregar de la misma gracia que ha recibido a otro. Si hace eso, la gente le va a amar, le va a seguir. El legado de un líder auténtico, entonces, lo encontramos aquí. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? Estaba dispuesto a cortar orejas, a mochar cabezas. El Señor le dijo, no, Pedro, no se trata de eso. Eso es de lo que se trata. Que tú apacientes, que tú cuides a mi gente. Y Pedro lo entendió, tanto que tiempo después escribe esta epístola. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Podríamos decir, ruego a los líderes que están entre ustedes. Yo líder también con ellos. Yo anciano, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Miren esto, ¿no? Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes. Cuiden de ella, no por la fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están bajo su cuidado, sino como ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Quiero darle gracias al Señor por haberme permitido compartir con ustedes estos 4 encuentros, de conocerles, y espero que esta haya sido una oportunidad para contribuir a su proceso de crecimiento, así como ustedes han contribuido al mío en este tiempo. Muchas gracias. Pues son las 8:59 y quiero entregar ya el tiempo y dándole gracias al Señor por haber podido agotar no solamente el temario, sino haber podido compartir con ustedes estas experiencias de vida. Bien, el tiempo es de ustedes y quisiera saber qué se llevan de esta sesión para que Carlos Johnson, que nos está coordinando, pues nos dirija en este último tiempo. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Muchas gracias. Quería hacer aparte para agradecerle. Este material fue muy oportuno para mí. Yo actualmente estoy atravesando por un tema de ceñirme a una nueva líder, a una nueva coordinadora en mi trabajo. Hace como un mes que hubo un cambio en mi trabajo y ha sido muy difícil compaginar con ella. De hecho, hemos tenido ya como 2 veces roces allí y es algo muy particular y creo que me daba yo la razón y me daba la razón y me daba la razón porque ella prácticamente ¿qué? 2 meses que lleva en el banco donde trabajo ya ha tenido problemas con todos. Entonces, yo decía, no, entonces tengo la razón, ¿no? Pero creo que más que tener la razón es como ceñirse, ¿no? A ese liderazgo independientemente de cómo se esté ejecutando. Y hoy, por ejemplo, usted lo explicaba en el arraigarse, ¿no? a ese liderazgo, porque es como una prueba de que uno aprende de tal vez ese, no sé si sea malo el liderazgo, pero tal vez a futuro uno aprende, ¿no? Yo he tenido oportunidad en el trabajo, en los trabajos donde yo he estado, cuando no ha habido líderes, siempre me han demandado a mí tareas. Entonces, creo que de todo esto uno aprende para tal vez en un futuro, lo que decía usted, ser un líder
sin tal vez llegar a cometer errores que de pronto uno logra identificar, ¿no? Entonces, quería compartirle que precisamente este material fue muy oportuno para mí, me deja muchas enseñanzas y agradecerle y pues de la mano de Dios, ¿no? Seguir en este proceso.